Mi ponencia se titula Anamnesis, la historia de vida como ficción. Anamnesis, esto es un invento griego, ¿sí? La psicoterapia y también muchos de los términos que utilizamos hoy en día. La anamnesis se usa en medicina, primero, antes que en psicoterapia, como la historia clínica. Anamnesis significa reminiscencia, recordar, ¿verdad? Y se le dice así al proceso por el cual un médico toma datos de un paciente para poder hacer su diagnóstico y con eso el pronóstico y mandar un tratamiento. Y eso tiene todo su esquema, ¿verdad? No tiene su estructura. La psicoterapia, la psiquiatría, la psicología clínica siguen un poco ese modelo y yo recuerdo, yo pasé desde enero del 2001 hasta diciembre del 2009 trabajando en el Hospital Central de San Cristóbal y recuerdo que llegó un momento en que me sentí abrumada por ese modelo, por ese esquema. Es decir, me di cuenta en algún momento de esos años, no recuerdo ahorita cuándo exactamente, que estaba haciendo una entrevista muy orientada hacia el diagnóstico y hacia el saber resolver. ¿Qué vamos a hacer? Claro, estamos hablando de unos tiempos en los que se veía, la gente trabajaba de 7 a 1 y después de 2 a 7, ¿no? O más. Yo en esa época trabajaba en el hospital de 7 a 2, un pequeño receso, veía 10 pacientes, después almorzaba ahí mismo en el hospital, veía en la tarde que eran niños y adolescentes como hasta las 5 y después corría desde el Hospital Central de San Cristóbal en la Concordia hasta Las Lomas, donde estaba mi consultorio privado para trabajar en la noche. Entonces, pues, había como que optimizar el tiempo. Pero seguía este esquema, ¿no? Datos importantes, perinatales, tal. Con la finalidad de llegar a un conocimiento, ¿no? Se supone que ese recordar le sirve al médico o al psiquiatra o al psicólogo para conocer algo sobre esa persona, sobre todo sobre la enfermedad. Porque en general en medicina se usa para conocer sobre la enfermedad. Lo que interesa no es la persona, es la enfermedad. Y me interesa aplicar algún tratamiento para corregir esa enfermedad y además hacer una especie de predicción de cómo va a evolucionar esa persona, que es el pronóstico, porque pues gnosis es conocimiento, entonces yo a través de esta historia llego a un diagnóstico que me permite predecir, saber algo sobre cómo va a evolucionar este individuo. ¿Cómo se aplica esto a la psique y a lo que hoy es la psicoterapia, que es un invento occidental? Y claro que hay antecedentes en todas las culturas, porque en todas las culturas siempre ha habido mediadores entre lo humano y lo divino, personajes dedicados a la curación, a la sanación, a través de los sueños, a través de la música, a través de la palabra. Pero el modelo que nosotros empleamos hoy es una invención occidental que surge a finales del siglo antepasado. Y no les puse el nombre de este personaje porque yo creo realmente, no como dice Nelly por el público que hay, sino porque en general yo creo que así como lo enfatiza Andy Warhol con esa obra, ya este personaje no es alguien que la gente tiene que leer para tener una opinión, sino que es parte, digamos, de la cultura popular, como Marilyn Monroe, como Chaplin, ¿verdad? Tenemos opiniones sobre Freud, aunque nunca hayamos leído una frase que haya escrito, ¿verdad? Es un personaje realmente de esos íconos, ruptura, emblemáticos, que representa de algún modo un umbral. Y pues sí, creo que Sigmund Freud es un personaje hito. Ahora, Freud no era que se creía artista. Fíjense que entra la cultura popular y donde más tenemos referencias de Freud es en las artes, en los chistes, las cosas que más o menos la gente dice, sabe de él, pues cuando pregunto eso en las clases, que lo suelo preguntar, me dicen, bueno, un señor ahí que estaba obsesionado con la sexualidad, que decía que uno se quería acostar con su mamá. Hay una película con Billy Crystal y Robert De Niro que es comiquísima, donde Billy Crystal es un psicoanalista, ortodoxo, judío de Nueva York, y el otro es un mafioso. Y el tipo lo secuestra porque le están dando ataques de pánico. A un mafioso de 50 años no puede tener ataques de pánico porque eso es muy poco varonil. Y entonces
pero tiene el secreto, lo secuestra y le dice, cúreme, cúreme. Y el tipo pues trata de aplicar su método, pero el método cuando empieza con esas insinuaciones le dice, ¿qué? Casi lo mata. ¿Cómo me va a decir esa asquerosidad? No sea cochino, ¿verdad? Y así ha sido ridiculizado, caricaturizado, representado el psicoanálisis de muchas maneras, en la literatura, en las artes visuales, en los cómics, en el cine, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, Freud ya dejó de ser un autor y es mucho más que eso, ¿no? Es un ícono. El único reconocimiento, además, como decía, perdón que voy para atrás otra vez, pero como decía Osvaldo ayer, que me gustó mucho, señalaba que el psicoanálisis nunca recibió, y hoy en día hay otra ola antipsicoanalítica fuerte, desde precisamente de la neurociencia, de como tratar de hacer todo lo posible por desacreditar el psicoanálisis y todo lo que tenga que ver con psicoanálisis, sobre todo a Freud. Hay muchas escuelas. La naturaleza humana es la división, ¿sí? Es decir, tendemos a hacer grupos y después nos dividimos y volvemos a dividirnos y volvemos a dividirnos. Entonces hay muchos grupos. En su momento, ahorita hay una nueva ola, pero en su momento el psicoanálisis fue muy mal recibido. Y Freud realmente no fue, es popular, pero no es reconocido académicamente ni en su gremio. Freud no es psicólogo de profesión, digamos, de titulado como psicólogo, tampoco es psiquiatra. Freud es neurólogo. Es un médico, neurólogo, científico, que hizo sus investigaciones científicas y sus experimentos, y en un momento le interesó esto, que lo descubre como una nueva disciplina, una nueva ciencia, un método, una teoría, y se fascinó y dijo, bueno, voy a hacer grandes cosas, y las hizo, pero eso no fue bien recibido en la academia ni entre los médicos. El único reconocimiento que recibió Freud en vida fue un premio creado en 1927, llamado el Premio Goethe de Frankfurt. Este premio es realmente literario, no es que se le da solo a escritores, pero digamos, no tiene precisamente una cualidad científica. Freud estuvo muy orgulloso y muy honrado de recibirlo, no voy a decir que no, ya tenía cierta edad, pues fue en 1937. Estaba muy enfermo, de hecho no lo pudo ir a recibir, lo recibió su hija Ana, pero sí se sintió muy bien de recibirlo, y seguramente el hecho de que se llame Goethe también le debe haber emocionado, porque él era amante de Goethe. Estamos hablando de un hombre extremadamente culto y amante del conocimiento y de la literatura, de las artes, de la mitología, un hombre que aprendió español para poder leer el Quijote, que aprendió inglés para leer a Shakespeare, que digamos, no había esa división en él entre las humanidades y la ciencia. Era un hombre integral. Pero de todas maneras yo me imagino que hubiera querido tener el reconocimiento de sus colegas y de su gremio, y nunca lo tuvo, ¿sí? En algún momento, cuando logró tener esa popularidad y fue aclamado, sobre todo en Estados Unidos, en Nueva York, sucede eso que refería Reina antes, cuando está como en el cenit de su secta, porque se convirtió en una secta, por supuesto, al ser execrado del gremio, pues él monta su cosa, ¿no? Y el psicoanálisis arma su bando aparte. Institutos de psicoanálisis, revistas de psicoanálisis, fuera de la academia. Y hoy día son una fuerza tan importante como cualquier universidad, y en algunos casos más. Y también excluyen, ¿no? También excluyen y también dividen. Además, Thomas Mann, no sé si sabrán quién es, pero es un gran escritor alemán, escritor, por ejemplo, La montaña mágica, Las tablas y la ley, La muerte en Venecia, creo que es más conocido porque hay hasta una película. Fue muy amigo de Freud, lo admiró muchísimo, escribió este texto 2 años antes de su muerte, se llama Freud y el porvenir, un extracto. Que el 80º cumpleaños de Freud sea una bienvenida oportunidad para expresarle al iniciador de un conocimiento nuevo y más profundo de la humanidad nuestras congratulaciones y nuestra veneración. Importante en cada esfera de su trabajo, como médico y psicólogo, como filósofo y artista, este intrépido descubridor ha sido durante 2 generaciones un guía a través de regiones de la mente humana hasta entonces inexploradas. Espíritu completamente independiente, un hombre y caballero de osado mirar, como Nietzsche dice de Schopenhauer, un pensador e investigador que pudo resistir solo y, sin embargo, atraer así a muchos.
avanzó por su camino y llegó a verdades que parecieron peligrosas porque ponían al descubierto lo que el miedo había escondido e iluminó lugares oscuros. Por doquier expuso nuevos problemas y cambió las normas antiguas. Su búsqueda y sus hallazgos ampliaron enormemente el alcance de la exploración intelectual e incluso hizo que sus opositores se convirtieran en deudores suyos por el ímpetu de pensar creador que les transmitió. Aunque los años futuros puedan configurar o modificar este o aquel resultado de su investigación, las preguntas que Sigmund Freud le hizo a la humanidad nunca podrán silenciarse otra vez, ni sus hallazgos negados. Claro que sí, se pueden negar y silenciar y todo lo que ello, pero de que existe y está en nuestro imaginario, lo está. Entonces Freud era, digamos, un poco heroico, ¿no? Ese patriarca, héroe que rompe con el gremio, crea otra secta y se erige como el nuevo padre, ¿no? Ahora para hacerle difícil a los hijos que lo sucedan. Otro libertario, para recordar la época en la que Freud viene, porque hay que entender eso, viene de antecesores como Pinet, que es conocido como el que liberó a los locos, digamos. La tendencia en Europa es la enfermedad mental, vamos a tratar de ver cómo la tratamos de otra manera, ¿no? Hay que soltarlos porque tenerlos amarrados y echarles agua, no, pues hay como que dejarlos hay que bañarlos, hay que darles de comer, hay que tratarlos como gente. A alguien se le ocurrió, ¿verdad? De pronto, que realmente amarrarlos en el closet o en el sótano no era el tratamiento ideal. Había en esa época, y sigue habiendo, pero digamos en esa época era más conocido, una enfermedad que se llamó histeria, que deriva de la palabra útero en griego, y se creía que era una enfermedad femenina, muy aparatosa. Gente que se contorsionaba, convulsionaba, se enceguecía, perdía la memoria, pero en realidad no conseguían el lado orgánico. Como a Freud le interesó la neurología y él viajó a la Salpêtrière, que es el hospital psiquiátrico más, digamos, el hospital psiquiátrico por excelencia en París, donde está el maestro Charcot, que es quien está haciendo avances en el estudio sobre la histeria. Él está empeñado en que tiene que haber alguna causa y él dice la causa es un trauma físico, ¿no? La palabra trauma significa golpe o herida y la usan, la palabra traumatología es una especialidad que estudia, bueno, los huesos rotos, más o menos así. Y entonces Charcot dice, no, debe haber algún trauma en el sistema nervioso para que estas personas manifiesten estas cosas y trata de descubrirlo. No lo logra identificar, pero Freud hace su posgrado allí con él y pues empieza su práctica privada y tiene otros mentores como por ejemplo Joseph Breuer, que es alemán, y hace algo muy importante para todos nosotros, por lo menos para los que estamos en el gremio de la psicoterapia, ya sea como psicoterapeutas o como pacientes o como ambos. Y es que Breuer a una de esas pacientes, en lugar de quedarse solo con este teatro de vamos a verla, ponerle luces encima, vamos a echarle agua, vamos a hacerle aquello, vamos a ver qué pasa, resulta que él a una chica la escucha, solo la escucha, y empieza a escucharla todos los días un poco, y le va contando a Freud, que es su amigo, colega más joven, lo que está pasando. Resulta que esa muchacha se está curando. Y lo único que ha hecho es escucharle sus cuentos. Esta muchacha pasa a ser la Eva del psicoanálisis. En el mito del psicoanálisis o en el génesis del psicoanálisis se llama Ana O, ¿sí? La primera paciente. Ella le pone el nombre de la cura hablada o limpieza de chimeneas. Pero Freud, que es el patriarca, pues escribe la Biblia, le pone el nombre de psicoanálisis. Ella, después sabemos que era una muchacha alemana que se llamaba Berta Pappenheim, muy inteligente y que fue después activista feminista, por cierto. Entonces, con eso, con ese acontecer, con ese aprender a escuchar, con ese cambiar el trato, ya de mirar la enfermedad psíquica y el sufrimiento, mirarla como un teatro, a escuchar y transcribir y contar a otros, nace un género literario, la historia de casos clínicos.
la anamnesis, pero ahora aplicada a la psicoterapia. ¿Y qué creen que escuchaba Freud de esas personas? ¿De qué creen que estaba lleno esos cuentos en la famosa época victoriana, que llaman? Donde decir que alguien tenía la menstruación, pues era, o sea, no se podía hablar de eso. O sea, hacer cualquier alusión a la menstruación, al embarazo, al coito, a cualquier cosa que sonara por ahí cercano, era una indecencia. O que las mujeres mostraran el tobillo, ¿no? ¿Qué podía ser lo que contaban esas mujeres? Realmente lo que contaron en su mayoría fue historias de horror, historias de abuso sexual, de violencia, de represión. Esa obra, bueno, imposible reproducirla bien, pero es una obra impactante de Saturno devorando a su hijo, una alusión a la mitología griega, de Francisco de Goya. Freud ve el horror, escribe sobre eso, piensa sobre eso y pues no lo articula de una manera elegante, teórica, hace sus hipótesis, decide no dedicarse al tema del trauma, que es su primera hipótesis, y dice, bueno, hay una herida, y esta herida es la que ocasiona, porque hay un acontecimiento en la infancia temprana, pues habla bueno, hay unos periodos críticos, hay unos momentos vitales donde somos más frágiles, y si somos heridos en esas etapas, pues vamos a tener unos síntomas más adelante. Eso es lo que causa la enfermedad. Y cuando la persona lo cuenta, genera una catarsis, y esa catarsis cura. Pero resulta que eso no es suficiente. No todo el mundo se cura, o hay un alivio, pero es temporal. Y además empieza a pensar, oye, pero ¿será que todo, de verdad, el 95% de la gente que viene aquí fue abusada sexualmente? No puede ser. Algunos autores, como Judith Herman, una psiquiatra norteamericana, dice que le tuvo miedo a enfrentarse a esa verdad que en realidad el abuso sexual es moneda corriente, lo era entonces y lo es ahora, ¿verdad? Pero digamos que también es valioso el enfoque que él le dio, no, fue campeón de otras causas, ¿verdad? No de esa. Dijo, bueno, a mí no me interesa lo que de verdad haya ocurrido, porque lo que de verdad haya ocurrido para la psicoterapia es lo psíquico, y lo psíquico no tiene nada que ver con los hechos que le interesan a un abogado, a un juez, a un detective policial. El camino de la pesquisa psicoanalítica es el camino de la reconstrucción de una historia que es una fantasía, porque lo que el paciente me trae a la consulta son fantasías, porque la memoria no es un reporte que sirve para un proceso judicial. Lo sabe todo el que haya participado en cualquier proceso judicial, o incluso los que vemos series policiales o series con abogados, sabemos que todos los testigos dan versiones distintas, ¿verdad? Porque es imposible, porque todos los reportes son distintos, porque todos los reportes son ficciones. Entonces él se dedica a las ficciones, y eso es lo que le interesa. Y empieza a encontrar qué es lo común en estas ficciones, cuál es el hilo conductor de esta narrativa que yo estoy escuchando en mi consulta. Que sí, viene de experiencias vividas, pero yo la recibo en palabras, son relatos, y yo la voy a organizar, porque el que nos cuenta la historia es el doctor, no es Ana O, ¿verdad? Nos cuenta el doctor cuáles son esas pacientes, esos pacientes, porque tuvo hombres también, cuáles son sus sufrimientos. Incluso los pacientes él los publicaba con un nombre, pero uno los recuerda ahora con otro, porque así como las ficciones, pues van tomando nombres artísticos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso Dora, ni me acuerdo cómo era que se llama, Estudios sobre la histeria. No, Estudios sobre la histeria es el primero. Pero fragmentos de un caso de histeria, algo así, lo conocemos popularmente en psicoanálisis como el caso Dora. Algo no sé qué de un caso de paranoia lo conocemos como el caso Schever. No sé qué de un caso de una fobia de un niño de 5 años lo conocemos como el pequeño Hans, ¿verdad? Son ficciones, ¿sí? Y además cada vez más atrevidas, porque él empieza hablando de sus pacientes y da algunos reportes de cosas que se hablaban en las consultas. Después empieza a hablar de novelas, de obras de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, empieza a hablar de Dostoyevsky,
de Goethe, ¿sí? Y a todo el mundo, ¿verdad?, le impone un mito, una historia. Un mito es una historia. Hay un mito que es riquísimo, no es cualquier cosa. Esta es una obra de teatro, ¿sí? Una obra de teatro escrita en el 429 a.C. en Grecia, que se llama Edipo Rey, escrita por Sófocles. Hay muchas obras escritas y representadas que tocan algún aspecto de este mito, pero en particular esta obra de teatro, que es la que presenta Freud y la que además usa Aristóteles para explicar cuál es el modelo de la poética de la tragedia griega, cuenta la historia de un rey cuya ciudad está enferma y él quiere saber por qué y busca por todos los medios hasta que descubre que está enferma porque no ha sido vengada la muerte del rey anterior. Él dice, voy a descubrir al culpable, y resulta que el culpable es él. Y entonces él, sin saberlo, lo había matado, y resulta que no sabía tampoco que era su papá y que se casó con su mamá. Entonces, qué horror, ¿verdad? Y el hombre se saca los ojos y se va, porque él había prometido que como rey iba a castigar y a desterrar al culpable. Por lo tanto, él se castiga y se va. Y así termina esta obra. Hay muchas alrededor. Freud, claro, eso está escrito muy dramáticamente, como que Freud tuvo una epifanía cuando vio una representación de Edipo Rey, lo cual es falso porque se ve en otras cartas y cosas que él había venido imaginando esto hace mucho. También había contemplado usar Hamlet de Shakespeare, etc. Pero bueno, Freud era un gran narrador, por algo se ganó el Goethe, ¿verdad? Esta es la descripción que hace Freud, bueno, entre muchas otras cosas que dice, pero dice, esto es Freud, sobre Edipo. La acción sobre Edipo Rey. La acción de la obra consiste simplemente en la revelación abordada paso a paso y artísticamente retardada, comparable al trabajo de un psicoanálisis, de que el propio Edipo es el asesino del Layo. Mientras el poeta, Sófocles, al desentrañar el pasado, saca a la luz la culpa de Edipo, nos obliga a tomar conciencia de nuestro propio yo interior. Es decir, dice Freud, todos somos Edipo, ¿verdad? Somos pequeños Edipos. Entonces volvemos a que cuando se hace una historia desde el modelo psicoanalítico, yo estoy buscando a Edipo y por lo tanto voy a encontrar ese mito y voy a encontrar esa trama. Yo me acuerdo que en la universidad teníamos una supervisora, en la UCB la recuerdo siempre porque hablábamos mucho de ella. La supervisión, por cierto, hablando de terminologías, de jergas de la profesión, es que primero uno no debería ser valedero para los médicos también, pero digamos, para el psicoterapeuta, sobre todo el psicoterapeuta que se forma en psicoanálisis, es obligatorio y requerido someterse a su propio proceso terapéutico, ¿verdad? Pero además, porque tú no le vas a pedir a alguien que se someta a algo a lo que tú no te has sometido. O sea, si tú no crees en eso como para tú vivirlo, entonces ¿cómo se lo vas a ofrecer a otro? Pero además, tú también tienes que someter tu trabajo a otro interlocutor, porque ocurre algo entre dos, que están los dos solos, entonces también se debe tener el espacio de supervisar, que es hablar con otro, ¿no? Entonces teníamos esa supervisora, una de tantas en la universidad, y nos daba risa porque siempre encontraba la manera de que el paciente era histérico, de que el complejo de Edipo. Decía, uy, pero caramba, pero esa mujer cómo hace, y además lo hacía muy bien, entonces había que creerle, pero era sospechoso, ¿verdad? Entonces, bueno, sabemos que el que busca encuentra, ¿verdad? Y sabemos que uno encuentra usualmente lo que quiere encontrar, o por lo menos lo que cree que va a encontrar. James Hillman, que es uno de mis autores preferidos, que es psicoanalista también, es un psicólogo norteamericano de ascendencia judía como Freud, pero muy estudioso de Carl Jung, formado en el Instituto de Zurich de Suiza y pues reconocido junto con Rafael López Pedraza, Patricia Berry y Adolf Guggenheim Klein como un movimiento, una ola en los estudios de psicología junguiana como algo de ruptura, como que cambió e innovó el pensamiento junguiano y se llama, o lo llaman algunas personas como Andrew Samuels, que son historiadores de la psicología junguiana, como psicología arquetipal. Él en este libro que se llama, en este ensayo, que fue una conferencia que se llama Edipo Revisitado, dice cosas,
Bueno, este texto a mí de verdad que me voló mucho, como hace rato iba a hablar de Foucault, o sea, hay textos que lo marcan a uno, que te cambian, ¿no? Y esto lo leí, por cierto, gracias debe haber sido el doctor Otto quizá, en el posgrado, por ahí en el 2001-2002. Y todavía lo tengo, en estos días se lo pedí a Will que lo escaneara porque no se encuentra en español ni por allá en digital para traducirlo y me regañó porque estaba muy rayado. Yo, bueno, Will, todo me parecía importante, todo. Y entonces dice, bueno, les leo algunas citas, porque él habla, o sea, ¿cuál es el tema aquí? Se critica a Freud por haber patologizado la familia, ¿verdad? Todavía hoy parece desagradable, de mal gusto, hablar de cosas como que la sexualidad en los niños, o que pueda querer a la madre, o díganme, el pobre Osvaldo leyendo el texto sobre Leonardo da Vinci. Entonces, para Freud eso era muy importante. Freud era un activista, Freud era un héroe, Freud era una persona que estaba rompiendo y que para él ese tema de la sexualidad, él mismo lo dijo, era un dogma. Para él era importante, era un bastión, porque era precisamente lo que le había traído problemas con su gremio, lo que le había generado la expulsión, y por lo tanto él se aferró a eso. Y se convirtió, por supuesto, en el dogma que lo separó también de otros, pero bueno, esa fue su secta, ¿verdad? Ese es el pensamiento sectario del cual ninguno nos salvamos por completo, ¿verdad? Que es creer de pronto que yo tengo la razón y que el otro está equivocado. Entonces él creía que tenía la razón y bueno, era genial, así que sí tuvo la razón en muchas cosas. Lo que pasa es que fue limitado. Pero una de las cosas que resalta Hillman aquí es, sí, Freud puso su ojo terriblemente incestuoso y asqueroso y morboso sobre la familia, pero al hacer eso, no la eleva también a lo mitológico. ¿Acaso no convierte a los padres en los dioses, en los autores de nuestro destino? ¿Acaso no mitifica la infancia que antes de Freud y de Rousseau, porque tampoco fue solo Freud, que antes de esa época era simplemente pues como unos años de animalidad hasta que el ser humano era gente y se tenía a los niños mezclados en los burdeles, en los mercados, en las mismas camas, iban a presenciar torturas, guillotinas, quema de brujas, porque pues es indistinto, ¿no? Como que después de Rousseau en la pedagogía y de Freud en la psicología, se considera al niño como algo diferente, ¿verdad? Como un ser más frágil, como un ser especial, como alguien que puede ser susceptible de ser herido con esas experiencias que lo van a marcar y cuyas consecuencias se van a ver en el futuro. Entonces, si queremos tener gente adulta sana, pues tenemos que cuidar a los niños. Ese es el mensaje, ¿verdad? Entonces, de algún modo, pues al patologizar, diviniza. Al patologizar, entroniza. Al divinizar a los padres, el psicoanálisis mantiene vivo el mito. En el padre están Layo, Apolo, el mito que envuelve a Layo, y en la madre está la reina, el trono, la ciudad. Al resistir a lo desconocido que se cruza en mi camino, mato al padre. No me dejo llevar por el espíritu del azar que sopla para bien o para mal o para ambos. Ni lo que sucedió en la infancia, ni lo que se recuerda o no se recuerda pero se entierra, ni tus padres como tales. Todas estas emociones y configuraciones son formas en las que somos remitologizados. Y es por eso que estas emociones y configuraciones tienen tanta importancia. Son puertas a Sófocles, y Sófocles mismo una puerta. Su importancia surge no de eventos históricos, sino de sucesos míticos, que como dijo Salustio, nunca sucedieron, pero seguirán ocurriendo siempre, como las ficciones. Los pacientes individuales que luchan por conocerse a sí mismos se convencen tanto de las ficciones de la infancia, porque son Edipo, que descubre quién es al descubrir su infancia, sus heridas, su abandono. Todo el aparato masivo de asesoramiento, orientación, trabajo social, psicología del desarrollo, terapia en todas sus formas, continúa ensayando el mito, practicando la obra en sus prácticas. Por la misma razón, la teoría básica de Freud todavía domina y dominará. También es un mito, con el disfraz apropiado para la conciencia materialista de la ciencia. Lo que nos ata a Freud, provocando innumerables versiones y comentarios como no es la ciencia en la teoría, sino el mito en la ciencia. Freud le escribió a Einstein en 1932. Quizá os parezca que nuestras teorías son una especie de mitología, y en el caso presente ni siquiera agradable.
Pero no acaba toda ciencia por convertirse en una especie de mitología como esta. No se puede decir lo mismo hoy de vuestra física. Creo que sí. Y Hillman también hace un comentario que lo más de ficción que tiene Freud, y estoy como de acuerdo, es Tótem y Tabú, porque pretende hacer un ensayo antropológico muy serio, muy científico, donde supuestamente está demostrando que todos los pueblos tienen prohibición del incesto y miedo al parricidio, y por favor, eso está más que demostrado que no es cierto, pero él ahí, bueno, lo argumenta. Otro texto de Hillman importante se llama Healing Fiction, que no lo traduje porque es que es un juego de palabras. Entonces, se puede decir ficción sanadora, sanando la ficción, no sé, hay muchas maneras de decirlo. Y entre uno de los textos que hay allí, habla un poco de cómo en la traducción, en una historia, o sea, uno cuenta, la reina tuvo un hijo y ese hijo mató al padre, ¿no? Se acabó el reino, ¿verdad? Si yo digo, la reina tuvo un hijo, ese hijo mató al padre, es una historia. Ya hay una historia, ¿no? Hay acontecimientos. Si yo digo, eso acabó con el reino, se destruyó el reino, ahí hay trama. Lo que en inglés se llama plot. Hay un argumento. Es decir, hay una hipótesis. Hay una argumentación sobre el por qué. Entonces, ¿qué es lo que más le importa a Freud? Y es lo que nos damos cuenta al leer sus casos clínicos. No es la historia, porque él deja muchas cosas fuera en sus historias. No conocemos tanto de esas personas de las que nos habla. A él le interesa la trama, le interesa el porqué, le interesa el llegar al mitologema de Edipo y comprobar que eso existe y está sucediendo allí. Hubo fuertes contrincantes de Freud que en un principio fueron de algún modo amigos, discípulos, compañeros que se reunían con él, que fueron Adler, allá mismo en Viena, y Jung, que venía de Suiza, que tenían otras tramas, que proponían otras tramas. Adler, por ejemplo, proponía el complejo de inferioridad como el modelo para todo, ¿sí? Pero la trama de Adler es como muy sencilla, dice Hillman, ¿no? Como que es muy fácil de aplicar. Bueno, sí, nos sentimos inferiores, entonces tratamos de superar, y superamos compitiendo o resistiendo, ¿no? Hay mucha envidia, algo así. La trama de Freud no es tan sencilla, es mucho más rica, mucho más interesante, pero es una sola trama para todas las personas y para todas las psiques. Eso no es suficiente, ¿verdad? Realmente, yo creo que no. Y a Hillman le parece que tampoco, y a Jung también le pareció que tampoco. Entonces, el principal problema de Jung con Freud fue, además de que a Freud le estaba pareciendo que Jung era medio brujo y que creía como en cosas esotéricas cuando hablaba del inconsciente colectivo, hoy en día, pues la gente que trata de meter lo junguiano dentro del discurso científico dice, bueno, pero es que hay un ADN, y bueno, tiene sentido, ¿verdad? Porque tenemos información genética que no conocemos. Entonces, si tenemos reflejos, instintos, movimientos, etcétera, heredados, pues ¿por qué no tenemos muchas imágenes y complejos y cosas? Porque es que, bueno, son miles de años, ¿verdad? De una especie que está viendo llover, amanecer, etcétera, y son cosas que están ahí en nosotros. Entonces, Jung quería explorar eso, explorar los distintos mitos, las distintas posibilidades. Entonces, sus tramas son mucho más complicadas, pero más o menos se organizan hacia la individuación, que para él es el logro de una evolución, salir de la materia, lo que hablaba Rey, de la gran madre, desarrollar la conciencia, llegar a ser individuo, luchar con los monstruos, batallar, etcétera, etcétera. Un poco lo que plantea Joseph Campbell en el mito, en el héroe de las 1000 caras. Jung lo hace de manera mucho más compleja. La lectura de Jung, aunque es agradable dependiendo de la traducción, no es tan elegante como la de Freud. Jung es mucho más enredado, ¿verdad? En algunas cosas, porque así veía él la psique, mucho más enredado, ¿verdad? Y sus modelos no son tan elegantes. Pero, pues, son mucho más plurales y quizá mucho más parecidos a la diversidad de psiques que se podía encontrar en su consulta. Entonces, no trataba de ajustarle
a cada uno el complejo de Edipo, sino dijo hay muchos complejos y hay muchos mitos. Y pues no se le puede poner un zapato, el mismo zapato a todo el mundo, cada quien tiene que buscar su zapatera, su propio zapato. Entonces la psicoterapia, dice Hillman en este libro, es la creación de una historia de ficción entre dos. La psicoterapia siempre es una relación entre dos personas. No hay dos psicoterapias iguales, porque siempre van a ser dos personas distintas, en momentos distintos, en circunstancias distintas, que están generando algo, una construcción. Freud lo llamó arqueología, pero ya al final de su vida dijo cosas como que era una arqueología que, bueno, que eran, de algún modo ya empezó a aceptar que ya no estaba encontrando verdades, sino ficciones sanadoras. Y Hillman lo enfatiza aquí. Quiero también señalar, sobre todo por el espíritu de este seminario y de nuestro grupo de investigación, un aspecto de esto, que es que qué cosas se están dejando fuera y pensar mucho en el lugar de enunciación siempre, ¿no? De quiénes son estos autores que estamos leyendo, que estamos invocando hoy, que estamos recordando, que leemos y que ponemos en práctica sus preceptos. Aquí tengo una cita de una psicoanalista y escritora caraqueña, Ana Teresa Torres, en un libro que se llama El continente oscuro, del 2007, dice: Freud habla desde su condición, desde su propia identidad y desde un determinado conjunto de valores y concepciones, pero no tiene conciencia, al menos explícita, de ella. La aparición del psicoanálisis pertenece a una época en que el discurso no tiene conciencia de discurso. No es posible hoy hablar sin conciencia de que se habla desde un discurso que tiene sus propias determinaciones, su propia lógica, y que debe coexistir con múltiples discursos, porque ese es quizá el paradigma más significativo de la contemporaneidad. La conciencia de que no hay un uno, amo de la palabra y dueño, por tanto, de decir cómo es el mundo. El otro, el que ha sido descrito por el uno, habla también. Todos hablamos desde nuestra condición, cualquiera que ésta sea. ¿Sí? Y muchas mujeres han hablado desde Dora, han preferido escoger el lugar de Dora al rol del psicoanalista, ¿no? Ese es un ejemplo, una artista italiana, gráfica, pero por ejemplo está Iris Zavala, escritora puertorriqueña, que tiene una novela que se llama Dora, y así, Ellen Sisú, Marta Cecilia Vélez, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, recogiendo otra vez el tema de las reminiscencias y lo que es la anamnesis, desde lo griego, usé una palabra griega, ¿verdad? Es decir, estoy hablando desde Occidente. Y como dije, el psicoanálisis, la psicoterapia es un invento occidental. La palabra anamnesis viene de Platón, es decir, de un término que usó Platón, que decía que cuando lo que llamamos aprender es el recuerdo de nuestro conocimiento original. Él decía, tenemos restos, ¿verdad?, de conocimiento original. Ahora, eso se entiende, yo pues no soy filósofo, pero lo que más o menos yo he entendido es que es más bien esotérico. Es decir, hay un conocimiento fuera del cuerpo que es superior y yo lo recuerdo o lo tengo en mi alma, porque la dualidad alma-cuerpo empieza en esta Grecia. Pero yo quiero invocar a otro autor que me gusta mucho y fue un señor alemán que vivió nada más y nada menos de 1900 hasta el 2002. ¿Sí? Vivió 102 años. Como Levi Strauss, era un tipo muy trabajador, muy sencillo, que escribió mucho y que atendía él mismo el teléfono y contestaba él mismo sus correos. Y que prestaba mucha atención al mundo que lo rodeaba. En este texto, que bueno, no es imposible hacerle justicia en estos minutos, pero les voy a leer algunos extractos. Si bien es, porque, a ver, esto ya lo he repetido antes, pero recordemos que a nosotros nos enseñan en el bachillerato que mito es una cualidad del pensamiento primitivo, que antes la gente, los ignorantes, los indígenas, los pueblos de antaño, los paganos, tenían mitos, creían en el sol, las estrellas, etc. Que después entonces, bueno, y además después vino la Edad Media, que fue peor porque entonces se creía en un Dios cristiano que además también hizo desastres y quemó a los científicos. Pero después por fin vino el imperio de los científicos, de la razón, y entonces nos salvó y la humanidad ahora sí tiene la razón. Gadamer habla un poco sobre eso.
Si bien en sus orígenes, o al menos hasta donde tenemos noción de su uso, la voz mitos no entraba en oposición directa con logos, sino que en algunos casos la complementaba. Es durante la ilustración griega de los siglos IV y V, cuando empieza a gestarse la oposición entre lo que van a pasar a significar uno y otro. Ello acontece en virtud de que la razón, o mejor dicho, el denominado discurso razonado o discurso argumentativo demostrativo, que es el sentido que paulatinamente cobrará logos, surgirá como resultado de la crítica especulativa frente a las creencias religiosas de la época y a los relatos que la sustentaban, esto es, los mitos. Es decir, lo que realmente significa mito es solo historia, nada más. Es la cultura griega la única en la que se sometió al mito a un largo y penetrante análisis, del cual salió radicalmente demitificado. El nacimiento del racionalismo jónico coincide con una crítica cada vez más corrosiva de la mitología clásica, tal como se encontraba expresada en las obras de Homero y Hesíodo. Si en todas las lenguas indoeuropeas el vocablo mito denota una ficción, es porque los griegos lo proclamaron así hace ya 25 siglos. Bueno, sobre todo me interesa resaltar de este libro que él dice, el cristianismo se queja mucho de lo que Weber llamó la desacralización del mundo. A Weber también lo citaron ayer, creo que Osvaldo. Él habla de la desacralización del mundo, de que ahora perdimos la noción de lo sagrado. Gadamer primero dice que eso no es tan cierto, que conviven los distintos discursos, que lo sagrado permanece vivo entre nosotros, pero que además el que más se queja de eso, que es el cristianismo, que el hombre se atreve a ir contra lo divino y creyendo que tiene la verdad con la ciencia, cuando el cristianismo es quien promueve el pensamiento único, cuando con el Nuevo Testamento abjura del resto de religiones y dioses y los trata de demonios. La religión griega no es religión de la doctrina correcta, no tiene libro sagrado, ¿verdad? Entonces, por algo ha sido atractiva para tanta gente, que encontró en un momento la sabiduría en el paganismo, en el politeísmo. Aquí hay una gran cantidad de gente maravillosa, incluyendo a Jung y a Hillman, que desde 1933 se han dedicado y se siguen reuniendo, claro, no los mismos, a leer y a investigar y a pensar sobre otras culturas y cómo las culturas se pueden encontrar sobre diferentes, ¿no? Budismo, orientalismo, muchas cosas, hebraísmo, etc. Un autor que quería resaltar es Mircea Eliade, rumano, porque él no se limitó a los griegos, sino que él realmente hizo una historia de las religiones del mundo para encontrar relaciones. Y él habla de la importancia de la sacralidad. ¿Sí? James Hillman dice, los antiguos no tenían psicoanálisis ni psicología profunda, tenían mitos. Hoy en día no tenemos mitos como tal, tenemos la psicología arquetipal. Entonces yo encuentro en eso, tanto en la vuelta a los griegos, como en la vuelta a los celtas por parte de los irlandeses, como en la vuelta a África por parte de los caribeños, nostalgia de barbarie, ¿sí? Encuentro una nostalgia del politeísmo, una nostalgia de unos tiempos donde había otra conexión con la naturaleza. Briceño lo refiere en su Laberinto de los Tres Minotauros como una parte que está siempre allí, uno de los discursos que está allí en el latinoamericano, saboteando el discurso occidental moderno y el mantuano, católico, también occidental. Y bueno, él es bastante pesimista en esa lectura, pero cuando habla entonces aquí del discurso salvaje o de la nostalgia de barbarie, dice, no serviré. Quiero un mundo desigual y disperso, heterogéneo, donde sea posible el despliegue de las 1000 formas salvajes del fuego. Así como también en otros, el libro tiene 3 partes, ¿no? Preconiza el pensamiento occidental racional, habla desde cada uno, trata de hablar desde cada uno en primera persona. Les recomiendo mucho ese libro. Y aquí cerrando con 2 contemporáneos para mí, bueno, contemporáneos de su época, Caravaggio, que obviamente no lo conocemos y tiene muy mala fama, pero tiene una cabeza de medusa muy impactante. La medusa, si la recuerdan, es esa imagen de horror que no se puede mirar de frente. Y recuerdo que el contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne,
y no deja de interpelarlo. Algo que más que toda luz se dirige directamente a él. Contemporáneo es aquel que recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. Entonces nos queda mucho camino por recorrer, muchas historias por contar, muchas reconstrucciones. No voy a, para variar, me exageré con las diapositivas y me faltó uno de los libros de Hillman por comentar, que se llama El mito del análisis, que también se los recomiendo, sobre la inferioridad femenina, que también tenemos muchísimos estudios científicos y cosas comprobadas al respecto, de grandes hombres, ¿no? Con pruebas. Entonces, para que vean que las historias clínicas son ficciones, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos ficciones, estamos haciendo ficciones hoy y siempre. Muchas gracias.